Y bueno, el tema, ¿verdad?, que hoy quiero compartir con ustedes, lo titulé Resistencia, ¿verdad? Vamos a leer Romanos 5, 3, 5. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades, porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado a su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor, ¿verdad? Estas semanas que pasaron, ¿verdad? Hace como una semana y media estaba yo por ahí en redes sociales y me aparecía una historia que llamó mi atención. Cuando estaba ahí, pues de repente ya ven que salen como, pues sí, en Facebook salen noticias y me puse a leer una noticia que me pareció interesante. Esta noticia ya es de años, pero la estaban tomando como para motivar, ¿no?, a las personas. No sé si pueden poner la imagen, ¿verdad? Esta historia era sobre Anita Álvarez. Anita Álvarez es una nadadora estadounidense. Esta nadadora tuvo una competencia mundial en el 2022 y cuando estaba ahí, ¿verdad?, en competencia, ella pues estaba dándolo todo, ella estaba haciendo lo que le correspondía hacer. Y en esta noticia, ¿verdad?, dice que mientras ella estaba ya terminando su presentación de nado, de repente se empezó a hundir, ¿verdad? Se desmayó, no tuvo la resistencia para poder salir y terminar su presentación. Pero algo que me llamó la atención en esta historia fue cómo decía, ¿verdad?, ahí que su entrenadora, Andrea, se llama su entrenadora, ¿verdad?, dice que ella se dio cuenta que ya al finalizar la rutina, ella observó que algo no estaba bien en Anita. Entonces dice que ella no dudó en lanzarse, ¿verdad?, en lanzarse a rescatar a Anita y decir, algo no está bien, yo voy, ¿no? Y se aventó por ella. Y cuando yo preparaba, ¿verdad?, este mensaje, porque ya tengo varias semanas ahí preparándolo, ¿verdad?, venía a mi mente eso, ¿no?, cómo el Espíritu Santo quiere intervenir en nuestras vidas como ese entrenador, ¿verdad?, que entra a salvarnos, que interviene ahí a nuestro rescate cuando nosotros ya no podemos más, cuando Él se da cuenta, ¿verdad?, porque decía la noticia, ¿verdad?, que toda la gente estaba aplaudiendo y ellos no se habían dado cuenta que las cosas estaban mal, pero la entrenadora conocía a Anita y así el Espíritu Santo nos conoce y sabe cuando algo no está mal, ¿verdad? Y yo creo que nuestra resistencia humana, ¿verdad?, es limitada. Si nosotros nos ponemos a evaluarnos, ¿verdad?, creo que siempre vamos a encontrarnos a veces débiles ante circunstancias, pero ahí es donde el Espíritu Santo, ¿verdad?, nos va a mostrar que pues su fuerza es interminable y que lo necesitamos día con día, pero es una decisión buscarlo, ¿verdad? Y voy a platicarte un poquito del contexto de este pasaje, ¿verdad? En Romanos 5, Pablo le está escribiendo la carta a los romanos alrededor del año 57 después de Cristo. En este tiempo Pablo también estaba pasando desafíos en su vida porque él estaba de misionero predicando la palabra. En ese entonces él se encontraba en Corinto, pues igual, ¿no?, llevando el evangelio a aquellos que no lo conocían. Y Pablo sabía que al igual que él, en Roma, los creyentes, la iglesia en Roma también estaba teniendo situaciones difíciles. ¿Qué situaciones? Bueno, estaban teniendo persecución, estaban teniendo opresión por las autoridades romanas que no permitían que se compartiera la palabra de Dios. También había tensiones internas en la iglesia porque la iglesia estaba compuesta de judíos y de gentiles convertidos. Entonces ahí en la iglesia también había un choque de culturas.
¿Por qué? Bueno, porque cada uno venía de un ambiente diferente. También había desafíos culturales. Los romanos vivían en una sociedad que estaba pues destinada, ¿verdad?, a hacer cosas que no le agradaban a Dios, una cultura pagana con costumbres que el imperio romano hacía. Y a veces esto, ¿verdad?, exigía una gran resistencia por mantener en la fe, porque muchas veces podemos ser atraídos por lo que está a nuestro alrededor. Y Pablo sabía que los romanos estaban sufriendo en medio de esta situación. Él sabía porque también él lo estaba viviendo, ¿verdad? Y que muchos en medio de estas dificultades estaban debilitándose en su fe y estaban perdiendo la paciencia y ya querían renunciar. Entonces, pues yo sé que como esos creyentes, ¿verdad?, nosotros pues muchas veces también estamos pasando en nuestras vidas cosas difíciles que son de llevar. Y cuántas veces, no sé si ustedes se han sentido débiles, ¿verdad? Y que has querido decir, yo ya quiero tirar la toalla en esta área de mi vida o en este proceso. Y aquí Pablo, ¿verdad?, no niega el sufrimiento, sino que él estaba diciendo a los romanos, tranquilos, ¿verdad? Yo no les prometo que no va a haber dolor, pero él sabía, ¿verdad?, que aunque estábamos en sufrimiento, el amor de Dios se estaba revelando a través de su Espíritu Santo, ¿verdad? Y hoy quiero recordarte algunos principios para que nosotros podamos resistir con ayuda del Espíritu Santo. El primero es que las dificultades o pruebas desarrollan mi resistencia, ¿verdad? Cuando investigaba un poquito la palabra resistencia, se refiere a resistiré, o sea, el verbo es resistiré y viene del latín y significa permanecer o mantenerte firme ante algo. Y ahí en la prueba, ¿verdad?, es donde Pablo les decía, resistan, que es permanezcan, manténganse firmes, ¿verdad? Y cuando volvemos a Romanos, ¿verdad?, dice, nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Yo no sé si para ustedes es fácil alegrarse en medio de la dificultad, ¿verdad? No es fácil porque yo creo que pues como humanos no nos gusta el dolor, no nos gusta el sentir que alguien nos está lastimando, pero yo quiero decirte, ahí en medio de ese dolor, en medio de esa prueba, puedes tener el gozo, pero esa alegría a la que Pablo se refería es a esa alegría que viene por buscar la presencia de Dios. Ahí en la prueba o en la dificultad es Dios quien quiere mostrarte a través de su Espíritu Santo que de Él viene su paz, de Él viene la confianza, la provisión, el consuelo, eso que estás necesitando. Y yo creo que todos cuando conocemos a Cristo de alguna forma anhelamos tener más fe y ser más resistentes espiritualmente. Yo recuerdo en particular una temporada en mi vida, ya me había casado, teníamos poquito de casados y yo recuerdo que en mi vida estaba como que todo feliz, todo tranquilo, pero dentro de esa tranquilidad, ¿verdad?, yo decía, siento que me estoy conformando, ¿verdad? Y yo recuerdo que en algún momento le dije, Dios, o sea, quiero que tú me ayudes a aumentar, a hacer crecer mi fe, que tú me hagas pues realmente conocerte y verte, experimentarte, ¿verdad? Y recuerdo que unos meses después fue cuando yo quedé embarazada, ¿verdad? Y yo creo que para mí a partir de ahí fue como un proceso que creo que para mí ha marcado mucho mi vida espiritual. ¿Por qué? Bueno, porque en mi embarazo no fue a término, ¿verdad? Los que ya me conocen un poquito, pues saben que Darren fue prematuro. En ese tiempo, ¿verdad?, llegaron muchos diagnósticos tanto a la vida de Darren, tanto a mi vida, de que pues nuestra salud estaba mal, de que pues él estaba en peligro. Era una cosa tras otra, pero creo yo que en estas pruebas que Dios me permitió experimentar a partir de ese entonces, cuando yo volteo, ¿verdad?, hacia atrás y veo
a mi persona de aquel entonces, veo cómo no soy la misma cuando hablo de resistencia. ¿Por qué? Porque yo creo que la prueba que tú estás pasando, Dios la está usando para hacerte más fuerte. Y cuando tú miras atrás te vas a dar cuenta que la persona que estabas viendo atrás era más débil de lo que ahora es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios usa las pruebas para hacernos resistentes. Y yo recuerdo, ¿verdad?, que en medio de esas pruebas, no era que yo no estuviera preocupada. Yo tenía la preocupación y tenía esos temores, pero recuerdo que yo decidí a confiar en Él, ¿verdad? A pesar de mi miedo, mi angustia. Y no sé si les pasa, ¿verdad? Que cuando de repente te dan un diagnóstico, vamos al celular y googleamos el diagnóstico. Y luego de repente esta información empieza a traer angustia, porque decimos, no, pues es que sí es grave, ¿verdad? Pero yo recuerdo cómo en medio de los diagnósticos, ¿verdad? Yo venía y corría a su presencia y yo recuerdo cómo ahí era el Espíritu Santo el que me recordaba su palabra. Entonces, si hoy estás pasando por una prueba, yo te invito, ¿verdad?, a que corras a su presencia y que permitas que el Espíritu Santo revele esa palabra que va a traer la alegría a tu corazón, ¿verdad? Porque yo recuerdo que en ese momento venía su palabra y me decía, sé fuerte y valiente, no temas, yo estoy contigo. Todo obra para bien de los que confían en mí, ¿verdad? Y eso no era mío, porque en mi emoción, en mi pensar, yo tenía miedo. Y aquí era donde el Espíritu Santo intervenía y venía a recordarme su palabra, ¿verdad? Y el punto número 2 es cuando nosotros desarrollamos resistencia o esta permanencia, ¿verdad?, que Dios nos está pidiendo que tengamos. Dice, mi carácter también se desarrolla. Entonces, se desarrolla resistencia, pero a la vez está desarrollando un carácter en ti. Y cuando yo investigaba el origen de la palabra carácter, carácter se refiere a una madurez espiritual, ¿verdad? Cuando decimos, Dios, ayúdame a mi carácter, es Dios, ayúdame a madurar espiritualmente, ¿verdad? Y yo creo que ese carácter es esa madurez que Dios quiere lograr en ti, en tu vida, a través de ese proceso que tú estás pasando. En esa etapa de mi vida posparto, creo que fue donde yo me sentía la menos resistente, ¿verdad? Yo en esa etapa me sentía la más vulnerable y que yo no podía. Pero también me di cuenta lo sensible que podemos llegar a ser cuando decidimos escuchar la voz del Espíritu Santo. Y yo creo que fue esa voz, ese acompañamiento de su Espíritu que siempre estuvo transformando mi debilidad en resistencia. En Romanos 8, 26, 28 dice, además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración, pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice porque el Espíritu intercede por nosotros. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Te leo este versículo porque creo que de repente podemos tener una perspectiva un poco equivocada de dónde y cuándo y cómo habla el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando yo estaba pasando en esta temporada, también descubrí que el Espíritu Santo no solo quiere hablarte aquí en la iglesia y que no solo quiere hablarte cuando tú estás orando, ¿verdad? Que Él quiere hablarte día con día y que Él quiere hablarte en donde quiera que estés. Yo recuerdo que un día que Darren estaba hospitalizado en la incubadora, cada día nosotros confiábamos en los planes de Dios porque Darren duró 49 días en incubadora y nosotros solamente teníamos al día 2 horas de visita, una por la mañana y una por la tarde. Y qué angustia, ¿no? Que tu bebé no esté contigo, que lo tengas que dejar en el hospital, en una cajita con un montón de tubos, pero al final nosotros decidíamos confiar en Dios. Y yo recuerdo estar un día en particular, ¿verdad?, con este agobio en mi mente de emociones
y recuerdo ni siquiera saber qué pedirle a Dios, porque yo me sentía pues sí, tan inundada de pensamientos que ni siquiera sabía cómo pedirle a Dios. Y recuerdo que ahí en medio de la sala, en medio de que puse a mis alabanzas, dije voy a adorar y también tenía cosas que hacer, entonces me puse por ahí, yo sí tengo la costumbre de sentarme en el piso cuando doblo ropa o cuando estoy separando la ropa. Entonces yo recuerdo que me senté en el piso y empecé a separar la ropa sucia. Y ahí en medio de eso, en medio de la alabanza, recuerdo cómo el Espíritu Santo llegó, ¿verdad? Y trajo este descanso. Recuerdo yo cómo empecé a hablar en lenguas y que yo ni siquiera sabía lo que yo estaba diciendo, pero yo decía, es que es el Espíritu que sabe lo que necesito, ¿verdad? Porque muchas veces, quizás en momentos difíciles, tú no vas a saber qué es lo correcto que quiere que pidamos Dios, ¿no? ¿Será correcto que yo pida que me sanes? ¿O qué es lo correcto, verdad? A veces creo que en las emociones como humanos no vamos a saber qué pedir, pero ahí es donde el Espíritu Santo viene y quiere pedir lo que necesitas, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y yo ahí, ¿verdad? Descubrí cómo en esta resistencia también Dios estaba trabajando mi carácter. Él quería que yo aprendiera a madurar espiritualmente en otras áreas que anteriormente yo no había podido tener la oportunidad de desarrollar esa madurez. Y también recuerdo en esa temporada cómo había personas que no conocían de Dios, pero que conocían que nosotros servíamos a Dios y que somos creyentes, que amamos y servimos a Dios. Recuerdo cómo le preguntaban a veces o le hacían comentarios a mis papás, ¿verdad? Les decían, pero oye, ¿por qué les habrá pasado esa situación con el niño? ¿Por qué estarán pasando por eso si ellos sirven y si ellos adoran a Dios, ¿no? Y a veces este tipo de comentarios pueden llegar a hacer que tu corazón llegue a voltearse contra Dios. Pero yo recuerdo que yo decía, no, o sea, yo nunca lo había pensado porque yo sabía que esa situación Dios la estaba usando con un propósito, ¿verdad? Y yo creo que similar, ¿verdad? En aquel entonces los romanos pasaban por ciertas situaciones que podían haber hecho que perdieran su fe. Por eso el apóstol Pablo les decía, permanezcan ahí. El principio número 3 es, cuando mi carácter se desarrolla, se fortalece mi esperanza de salvación. Entonces ya resistimos y ya nuestra madurez y nuestro carácter no es el mismo. Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay una esperanza mayor. ¿En qué? En la salvación que tenemos en Cristo. Creo que cuando Dios nos hace madurar, Él también va afirmando nuestra identidad en Dios. ¿Por qué? Porque en este proceso de pruebas, Él constantemente, si nosotros lo permitimos, Él nos está recordando que somos sus hijos y que como sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros. Y en Juan 16:13 dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él los guiará a toda verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Yo recuerdo también cómo en este proceso que pasamos como familia, hubo 2 diagnósticos en particular sobre la vida de Darren, que a mí en lo particular me asustaron mucho, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han leído alguna vez las etiquetas de los productos, pero este diagnóstico se relacionaba con los productos de la industria alimentaria. El diagnóstico es fenilcetonuria, hasta son difíciles de decir, ¿verdad? Los diagnósticos. Pero este diagnóstico se lo hicieron a Darren cuando los primeros días de vida, que es cuando les pican el taloncito para identificar si en su cuerpo genéticamente o metabólicamente no hay alguna enfermedad genética o metabólica. Y estas enfermedades son importantes porque si no se detectan a tiempo, pues pueden ser muy graves.
Y bueno, aunando, ¿verdad?, la preocupación que ya teníamos de que Darren estaba en el hospital, de que estábamos pasando por este proceso, los de genética se acercaron a decirnos que había salido este diagnóstico y que era necesario volver a hacerle la prueba. Entonces, pues le hacen otra vez la prueba, pasan unos días, igual nosotros pues estábamos en casa, Darren seguía internado. Pero yo recuerdo que cuando nos hablan, ¿verdad?, para decirnos el diagnóstico o los resultados de ese segundo examen, yo recuerdo que estábamos en la iglesia y recuerdo que timbra mi celular, contesto y me dan la indicación y me dicen: señora, tiene que venir porque ya tenemos el resultado, tiene que venir ahorita, estamos aquí en genética. Recuerdo yo que pues mi preocupación humana, ¿verdad?, me hizo pensar, asustarme, y pues corrí con mi esposo y le dije: ¿sabes qué? Nos hablaron, necesitamos irnos. Nos despedimos del pastor. Antes de eso el pastor hizo una oración por nosotros que me trajo mayor paz, pero fue ahí en esa oración que yo empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo. Y cuando íbamos en el coche, ¿verdad?, yo recuerdo que mi esposo iba manejando, pero yo recuerdo como aquí como dice el versículo, ¿verdad?, dice: cuando venga el Espíritu Santo, dice, Él os guiará a toda verdad, y Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá. Y yo recuerdo que en mi pensamiento humano yo decía, porque yo ya había leído esta enfermedad, ¿verdad?, esta enfermedad que hace, que afecta el sistema nervioso, entonces genera un retraso intelectual. Y además es muy riesgoso porque como hay un químico que es la fenilalina, que es la que se encuentra en muchos productos. Entonces, si una persona tiene esto, tiene que llevar una dieta muy rigurosa, una dieta que era cara, y que yo humanamente decía: si lo tiene, ¿qué vamos a hacer? Si lo tiene, ¿de dónde vamos a sacar? O sea, humanamente mis temores se activaban. Pero yo recuerdo que en ese momento, ¿verdad?, viene el Espíritu Santo, y en el camino hacia el hospital recuerdo cómo Él llegó, ¿verdad? Y yo empecé de nuevo a orar, pero esta vez con un entendimiento, ¿verdad? Decía, y lo escuchaba audiblemente, y yo le iba diciendo a mi esposo, le digo: el Espíritu Santo me dice que tengamos paz, que Darren va a estar bien, que Darren está bajo su cuidado, que Él tiene cuidado, y que si nos están dando estos diagnósticos, no es para asustarnos, sino que el más asustado es el enemigo, que tiene miedo de Darren, de lo que él va a lograr en su vida. Entonces, de repente el Espíritu Santo transforma tus temores, ¿verdad? Los cambia, y tú eres más fuerte en su guía, en su dirección, cuando permitimos que Él sea el que nos guíe. Después, ¿verdad?, más tarde llegamos al hospital y nos dijeron: ¿sabe qué, señora? Los resultados salieron bien. Al parecer fue un error, o los datos salieron mal, porque a lo mejor era muy prematuro. Pero nosotros sabíamos que era Dios que estaba obrando en la vida de Darren. Y creo yo que así como en la vida de Darren, ¿verdad?, yo creo que Él quiere obrar en tu situación. Y bueno, hay otro diagnóstico, ¿verdad?, que se nos dio, pero ya fue un poquito más grande. Darren, por ser prematuro, tuvo que ir a muchas terapias pues sí, motrices, porque además él había tenido una hemorragia en su cerebro y demás. Entonces, cuando cumple 2 años, que se espera que los niños ya caminen bien, yo percibía como cierta dificultad motriz en él. Y cuando fuimos al doctor, hicieron estudios, viene otro diagnóstico, ¿verdad?, que me generaba temor. Y este diagnóstico era escoliosis congénita. Escoliosis congénita tenía que ver con la curvatura que tenemos en los huesos de la espalda, en la columna. Y cuando nos dan este diagnóstico, ¿verdad?, los doctores dicen: es que en la espalda de Darren
no se formaron, hay una malformación, no, los huesitos no se formaron como tenían que formarse y esto ocasionó que haya ciertas curvaturas en su espalda. Nos movemos, hacemos lo que nos correspondía, ¿no? Llevarlo a atención médica, porque bueno, algo que verdad que tenemos que saber es que a pesar de que confiamos en Dios, hay cosas que nos tocan hacer aquí, ¿verdad? De que es pues si tenemos que ir al médico, si tenemos que cuidarnos, eso nos toca a nosotros. Y recuerdo que en la primera radiografía que le hicieron a Darren, el doctor me dijo que la escoliosis congénita no se corregía, ¿verdad? Porque yo le dije, doctor, ¿y hay forma de que la escoliosis se corrija? Y me dijo, no, dijo, la escoliosis congénita avanza. Y avanza, dice, pues no lo podemos prever, en cada persona es muy diferente, pero mínimo, dijo, avanza 1 grado por año. Entonces tenemos que esperarnos a que Darren tenga 18 años, que es donde se da el pico de crecimiento en los huesos, para observar si va a necesitar o no ciertos procesos de intervención. Entonces pasa el tiempo, asistimos a otra cita de monitoreo 1 año después y nos dicen, cuando pregunto cuánto salió la curvatura, me dicen que la curvatura de estar en 24 grados, que era lo que yo tenía anotado, me dicen, salió una curvatura de 19 grados. Y yo dije, bueno, humanamente, voy de nuevo. Yo dije, a lo mejor la primera fue porque Darren estaba más chiquito y estaba más encorvado, ¿no? Pero venía otra vez el Espíritu Santo como a decir, soy yo que estoy teniendo cuidado de él. Pasa otro año, no, creo que esta fue como 8 meses o 6 meses después, y de estar en 19 grados, está en 18. Yo pensaba y escuchaba al médico, pero como esas veces que no asimilas humanamente lo que está pasando, ¿no? Y hace una semana tuvimos otra cita, y las citas ahí donde vamos son express, ¿no? Entras, te hacen rápido lo que tienes que hacer y te sacan, vámonos. Porque, pues bueno, así es, tienen mucha gente. Pero yo recuerdo que ya casi me iba y no sabía, porque no me dijo el doctor, está estable, le damos la cita para la siguiente y los vemos la siguiente cita en 8 meses. Pero le dije, oiga doctor, le dije, ¿y cuánto salió la curvatura? Para esto no lo había hecho, lo había hecho también otra doctora. Y me dice, ¿cuánto? Le dice, ¿cuánto salió? ¿Le puedes decir? Y ya la muchacha se mete al sistema y ve otra vez la radiografía y dice, me midió 12 grados. Y el doctor, en su ámbito de doctor, hace un gesto como de, está estable, nos vemos aquí. Pero cuando yo salía, ¿verdad? Esta semana que pasó, venía otra vez el Espíritu Santo a decirme, yo estoy teniendo cuidado de él. Y para mí, ¿verdad? Ambos diagnósticos tienen una experiencia muy, muy, muy bonita con el Espíritu Santo. Una que se resolvió, ¿verdad? Que ya quedó ahí atrás como un testimonio que pues Dios, del poder de Dios, ¿verdad? Y otra que está en proceso. Pero cuando yo veo esto, veo que Dios quiere darnos resistencia, ¿verdad? Que darnos permanencia. Porque en medio de esto Él nos está mostrando con su Espíritu Santo su amor hacia nuestras vidas, este cuidado que Él tiene para cada uno de nosotros, que es el último punto que quiero tocar. El Espíritu Santo quiere llenarnos con su amor. Y bueno, yo cuando leía la nota que les compartí al principio, ¿verdad? Yo creo que sin duda el Espíritu Santo me ha salvado la vida de muchas formas, porque ha llegado a mi vida en temporadas donde yo me he desmayado, en donde yo he dicho, yo no puedo, y ha sido su fuerza y su dirección la que me ha sostenido hasta el día de hoy. Y también esta semana, mientras preparaba este mensaje, me iba ahí a mis historias de redes sociales y recordaba que yo había hecho un apartado en historias, en redes sociales, los que saben, hay una bolita donde aparece lo que vamos publicando, ¿no? Y ahí la opción de guardar.
Y yo recuerdo que en esa temporada guardaba muchos versículos que el Espíritu Santo traía a mi corazón, y cuando los leía, Dios reconfortaba mi alma otra vez, ¿verdad? A través de su Espíritu Santo. Y hoy quiero leerte algunos de ellos. Uno es en Isaías 40:31, que dice: en cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Luego está el Salmo 23:4: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. El Salmo 62:1 y 2 dice: espero en silencio delante de Dios, porque de Él proviene mi victoria. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi fortaleza, donde jamás seré sacudido. Y dice el Salmo 91:2: declaro lo siguiente acerca del Señor: solo Él es mi refugio, mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. Y yo estoy segura que todos, ¿verdad? Todos aquí estamos pasando por algo que Dios quiere que trabajemos, donde Él a lo mejor está permitiendo cierto proceso, yo no lo sé, el Espíritu Santo lo conoce, y ahí Él quiere que tú desarrolles resistencia espiritual. Pero algo que yo observaba esta semana es que de repente nos dejamos envolver por las circunstancias que estamos pasando, por el ruido que hay a nuestro alrededor. ¿A qué me refiero con ruido? A veces nuestras emociones, nuestra rutina, nuestras actividades diarias o preocupaciones no nos dejan percibir la voz del Espíritu Santo. Y a veces nos pasa aquí humanamente, no sé si les ha pasado que a veces están hablando con alguien y dicen: sí, pero nunca, no lo escuchamos, aunque a veces los tengamos enfrente, porque a veces nuestra mente, nuestro corazón es distraído por cosas que están en nuestro ambiente. Y yo sé que a lo mejor hay procesos donde tú dices: ¿cómo me pides que me alegre? O a lo mejor como yo, a mí me pasa, ¿no? De repente digo: Dios, ¿cómo esto me va a dar alegría si tú sabes cómo me siento? ¿No? O a veces las situaciones se prolongan por mucho tiempo y decimos: es que Dios, esto ya duró mucho, ya pásame de esto, por favor, lo siguiente. Y cuando yo preparaba este mensaje, ¿verdad? De repente el enemigo es astuto, porque yo tuve días atrás que creo que fueron como muy pesados para mí, y yo decía: es que no puedo, o sea, no voy a poder preparar el mensaje, no voy a poder hacer lo que me toca. Y yo decía: mejor le digo al pastor que yo no paso, que pase alguien más. Pero venía el Espíritu Santo y me decía: resiste, permanece en mí, ¿verdad? Y yo sé que si no te quedó nada de lo que hablé hace unos minutos, te pido que te quedes con una frase que dice: mi resistencia y madurez espiritual dependen de mi permanencia por buscar cada día del Espíritu Santo. ¿Verdad? Tú dices: quiero ser más fuerte, Dios, pero lo estás buscando, porque déjame decirte que si lo has intentado estar haciendo con tus fuerzas, se te van a agotar, se te van a acabar. Pero si tú realmente quieres encontrar la fuerza que viene de Dios, tienes que buscarlo cada día. Y tu resistencia y tu madurez va a crecer. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contigo. Yo no sé si estés pasando ahorita actualmente por una enfermedad, como fue el caso de Darren. A lo mejor quizás es un problema en tu matrimonio, o una dificultad en tus finanzas, o quizás es algo emocional por lo cual estás pasando, quizás estás pasando por ansiedad o por depresión, pero ahí a tu lado está el Espíritu Santo y te está diciendo: hey, yo quiero ser tu entrenador. Yo quiero estar ahí para cuando tú necesites prepararte, para cuando tú necesites afrontar y hacer esa prueba. Yo estoy ahí.
Y hoy quiero recordarte que el Espíritu Santo está ahí desde que aceptaste a Cristo en tu corazón. Quizás hoy, a lo mejor, no sé si hay personas nuevas, ¿verdad? Que dicen, ¿de qué está hablando? ¿Verdad? La palabra de Dios dice que cuando Jesús vino a este mundo, Él vino y murió por nosotros, y los discípulos estaban tristes y decían, ¿pero por qué te tienes que ir? Y Él les recordó y les dijo, tengo que irme porque va a venir el Espíritu Santo. Y es Él quien les va a ayudar, quien les va a consolar y quien les va a guiar. Y yo en esta tarde te invito a que si estás pasando por una prueba, donde si ya te sientes cansado o quizás no has encontrado el gozo en lo que estás viviendo, que corras a buscar la presencia del Espíritu Santo. Y esto es para todos, porque creo que muchas veces decimos, ¿cómo yo como cristiano vamos a decir que no busco? Nos pasa, ¿verdad? Yo recuerdo días que yo me sentía así y me sentía que nada me causaba alegría y yo decía, ya no puedo, pero recordaba esto, ¿verdad? El Espíritu Santo está ahí y Él no se va. ¿Por qué no te pones de pie y le pedimos a su Espíritu Santo que venga y nosotros nos disponemos a buscar cada día de Él porque lo necesitamos?